Interacciones entre campos neuronales. Hemos dicho que lo que llamamos realidad o experiencia es la interacción entre el campo neuronal y la organización sintérgica del espacio y otros campos neuronales. Se puede considerar la existencia de influencias recíprocas, de forma que un simple campo neuronal puede afectar y ser afectado por la morfología y organización energética de los campos con los que interactúa. Se están desarrollando técnicas para la estimulación de lo que podríamos llamar comunicación directa entre sujetos, para comprobar si hay algún cambio en la actividad cerebral causado por interacciones directas entre campos neuronales. Este problema será analizado en el siguiente capítulo. 11. Comunicación, gravitación y unidad. Todos los grandes místicos de la historia han afirmado que la experiencia de la unidad no solo es posible, sino que es el sentimiento más natural y más verdaderamente humano. La descripción que hacen del estado de unidad no implica la pérdida del yo, sino su expansión en el todo. Dicho de otra forma, durante la conciencia de la unidad no se pierde la individualidad, sino que se trasciende. Si la percepción de la unidad existe y ese estado de unidad es real, tiene que haber técnicas neurofisiológicas seguras que pueden emplearse para activar tanto la percepción como el estado de unidad. Es más, debe existir una explicación neurofisiológica del estado de unidad y de su percepción. Opino que el yo se experimenta cuando el nivel de interacción entre el campo neuronal y el espacio, campo cuántico o continuo, tiempo-espacio, alcanza altos niveles de poder sintérgico. Esto quiere decir que la coherencia interna del campo neuronal debe ser capaz de imitar el estado coherente del campo cuántico. En otras palabras, cuando desaparecen las diferencias entre el campo neuronal y el espacio es cuando se experimenta el yo. En los estudios de correlación y coherencia cerebral se puede observar claramente un índice de la unificación electrofisiológica directamente relacionada con la integración de la actividad de los elementos neuronales que participan en la conducta fisiológica. La medida de la coherencia es una medida de la similitud entre los patrones electrofisiológicos registrados en diferentes partes del sistema nervioso. Una alta coherencia implica una gran similitud en la morfología de los patrones electroencefalográficos medidos o analizados en una unidad de tiempo y recogidos en dos o más zonas diferentes, mientras que una baja coherencia implica lo contrario. Una medida de semejanza similar a la coherencia es la correlación, que además de la similitud de patrones electrofisiológicos recogidos en diferentes zonas del cerebro, muestra los índices temporales de dicha semejanza. Dicho de otra forma, tanto la coherencia como la correlación indican la semejanza o diferencia entre la actividad eléctrica del cerebro, pero mientras los estudios de la coherencia no tienen en cuenta el tiempo, el análisis temporal es fundamental para cuando se trabaja con correlaciones. Para comprobar la posibilidad que acabamos de comentar, se sometió a sujetos humanos a varios programas que empleaban técnicas de retroalimentación, con el fin de medir la coherencia electroencefalográfica inter- e intrahemisférica. Se entrenó a los sujetos para experimentar estados subjetivos e informar sobre los mismos. Los informes obtenidos durante diferentes niveles de coherencia electroencefalográfica fueron analizados para descubrir qué niveles de coherencia cerebral estaban relacionados con la experiencia del yo. Esta experiencia se experimentaba como caracterizada por un nivel de conciencia expandida, paz interna, equilibrio interno
y falta de tensiones, sentimiento de ser uno mismo, congruencia, felicidad y optimismo, ausencia de dicotomías y separaciones entre sujeto y objeto, sentido elevado de la trascendencia de la individualidad y carencia de identificación con el cuerpo o la mente. Se siguieron 3 técnicas de aprendizaje para aumentar la sensibilidad y la capacidad de los sujetos para distinguir y para prepararles para la técnica de retroalimentación de coherencia. El primer tipo de aprendizaje consistía en la presentación visual, por un único canal, de la actividad electroencefalográfica del sujeto, obtenida mediante 2 electrodos situados en la zona parieto-occipital. La misión del sujeto consistía en identificar los cambios de sus experiencias subjetivas relacionados con cambios en su patrón electroencefalográfico. Se denomina retroalimentación biológica a un conjunto de técnicas que enseñan a tomar conciencia de las actividades automáticas e inconscientes del organismo y a controlarlas voluntariamente con la ayuda de aparatos electrónicos que las registran. En las primeras presentaciones del patrón, era obvio que los sujetos carecían de sensibilidad o de capacidad de discriminación, puesto que no eran capaces de observar cambio alguno en sus experiencias cuando cambiaba la morfología de sus patrones electroencefalográficos. Tras una pequeña práctica, los sujetos observaban una mejora gradual en su situación, hasta el punto que podían sentir sutiles alteraciones subjetivas que empezaban a corresponder primero a cambios mayores y luego a cambios menores de sus patrones electroencefalográficos. Esta mejora en la discriminación produjo una creciente sensibilidad y capacidad de reconocer estados internos. Cuando se dominó esta sencilla técnica de retroalimentación, se entrenó a los sujetos en una segunda técnica que denominamos técnica de retroalimentación de los potenciales provocados. Un potencial provocado es la respuesta electrofisiológica del cerebro a la presentación de un estímulo. En este caso, se hicieron registros occipitales sincronizando el barrido del osciloscopio con el disparo de un destello de luz reflejado por una pantalla blanca. Se dijo a los sujetos que estuvieran atentos a la luz y a su experiencia interna durante su presentación y que posteriormente observaran las curvas de los potenciales provocados por el destello para relacionar finalmente la morfología de los potenciales provocados con la calidad y las características de su experiencia interna. Cuando los sujetos eran capaces de identificar y relacionar cambios en los componentes de sus potenciales provocados con alteraciones de su experiencia subjetiva, se introdujo una tercera técnica en la que se les enseñó a modificar 1 o 2 componentes de los potenciales provocados empleando cualquier medio de control consciente que supieran. Durante la aplicación de la técnica de los potenciales provocados, los sujetos informaron sobre diferentes experiencias relacionadas con la apariencia y modificación de la morfología de los potenciales. Desgraciadamente, las observaciones eran de naturaleza tan variable que se podía decir muy poco sobre ellas, excepto que había una tendencia general a experimentar una cierta sensación de desintegración del sentido de los límites y diferencias a medida que el sujeto se aproximaba a los primeros componentes morfológicos de sus potenciales provocados. Una vez que los sujetos fueron capaces de ejercer un grado satisfactorio de autocontrol mediante la modificación consciente y voluntaria de su actividad cerebral, se les introdujo al uso de la técnica de coherencia interhemisférica. Durante estos experimentos se hizo evidente que las características de la morfología electroencefalográfica
estaba relacionada con la calidad de la experiencia subjetiva de nuestros sujetos. Esta relación se pudo apreciar aún más claramente en las esferas emocional y cognitiva. Cuando un sujeto, por ejemplo, comentaba que sentía un estado emocional suave y tranquilo, la morfología de sus curvas electroencefalográficas era asimismo suave, sin aristas cortantes. Cuando el sujeto se sentía internamente ansioso, desorganizado, irregular y caótico, su trazado electroencefalográfico era también desorganizado, irregular y caótico. De forma similar, cuando los procesos intelectuales de los sujetos eran claros y organizados, también lo eran sus curvas electroencefalográficas. Este isomorfismo estaba lateralizado. Los procesos intelectuales tenían mejores relaciones con la actividad electroencefalográfica del lado dominante del cerebro, hemisferio izquierdo, mientras que las respuestas emocionales se reflejaban mejor en la actividad del hemisferio derecho. Después de trabajar unos meses con esta técnica, algunos sujetos informaron que podían diferenciar sus hemisferios cerebrales en sus experiencias internas y que tenían la impresión de estar en una posición de unidad desde la cual podían observar la actividad de ambos hemisferios como si fueran testigos externos. Una vez alcanzado este nivel de desarrollo, quedó claro que la relación entre la experiencia subjetiva y las constantes electroencefalográficas era isomórfica tan solo cuando los sujetos estaban aprendiendo el manejo de la técnica. Pero cuando este proceso llegaba a su fin, eran capaces de controlar su actividad cerebral y aparecía una especie de independencia trascendental entre la experiencia y el cerebro. Esta independencia no suponía una falta de sensibilidad como al principio del proceso de aprendizaje, sino que representaba un auténtico dominio del cerebro. Resultaba maravilloso observar y compartir la reacción de nuestros sujetos cuando podían reconocer que sus estados emocionales e intelectuales coincidían y guardaban relación con las características de su actividad electroencefalográfica, lo que constituía un gran incentivo motivacional tanto para ellos como para los que realizábamos los experimentos. En todos los casos, sin excepción, cuando los sujetos dominaban la técnica de coherencia interhemisférica, comentaban que sentían que entraban en contacto con ellos mismos siempre que aumentaba dicha coherencia. Los informes de los sujetos eran similares a las características del yo que describimos hace un momento. Como vimos en el capítulo anterior, un espacio tiene sintergia más alta con respecto a otro cuando contiene más información coherente sobre el todo en cualquiera de sus posiciones. Esto quiere decir que un espacio de alta sintergia está más unificado. La relación entre la sintergia y la coherencia apunta a la misma conclusión. Un espacio de alta coherencia es un espacio más unificado. Se puede llegar a una conclusión similar en lo que se refiere a un modo altamente neurosintérgico de funcionamiento que implica una mayor capacidad de concentrar información y por tanto un aumento de la capacidad de funcionamiento abstracto. Por lo mismo, el modo altamente neurosintérgico es un modo más unificado. Si un circuito neuronal pudiera concentrar toda la información disponible sobre el cerebro en un patrón neuroalgorítmico, podría unificar el cerebro. Posiblemente la correlación fisiológica del yo en un nivel informacional es un mecanismo similar. Esto implica que puedan coexistir diferentes niveles neurosintérgicos de funcionamiento en el mismo cerebro humano y en diferentes cerebros, estando relacionado cada nivel
con una capacidad diferente de unificación. Es más, la capacidad de unificación se encuentra asociada con un nivel específico de pensamiento abstracto y con un nivel concreto de conciencia. Por tanto, los correlativos neurofisiológicos de pensamiento abstracto y los diferentes niveles de conciencia son precisamente los mecanismos fisiológicos relacionados con la unificación. Y estos son los mecanismos neurosintérgicos. Por tanto, la experiencia cualitativa presente de la unidad podría estar relacionada con el proceso sintérgico de interacción entre campos. Unos meses antes de su muerte, el maestro Zen Shun-Ryu Suzuki decía: «Nada viene de fuera de su mente». Solemos pensar que la mente recibe impresiones y experiencias de fuera de nosotros, pero esto es no entender bien qué es la mente. La verdad es que la mente incluye todo. Cuando usted piensa que algo llega de fuera, lo único que eso quiere decir es que algo ha aparecido en su mente. Nada exterior puede causarle problema alguno. Usted es quien provoca las olas de su mente. Si la deja como es, se tranquilizará. Esta mente es la que se denomina gran mente. Si su mente se une a algo externo, esa mente es una mente pequeña y limitada. Si su mente no se liga a nada más, entonces no hay dualismo en la comprensión de la actividad de su mente. La actividad será entendida como simples ondas en su mente. La gran mente siente todo dentro de sí misma. ¿Comprende la diferencia entre las dos mentes, la mente que incluye todo y la que se liga a algo? Ambas son la misma, pero su comprensión es diferente, y diferente será su actitud hacia su vida según cuál sea su nivel de comprensión. La esencia de todo es saber que todo está incluido en su mente. Experimentar esto es tener un sentimiento religioso. Aun cuando las ondas sean altas y encrespadas, la esencia de su mente es pura. Es como un agua cristalina, aunque con algunas olas. En este momento el agua tiene siempre olas. Las olas son la práctica del agua. Hablar de olas separadas del agua o hablar de agua separada de las olas es una ilusión. El agua y las olas son uno. Cuando usted comprenda que su mente es así, tendrá más seguridad en sus sentimientos. Cuando la mente no espera nada del exterior, está llena. Una mente con olas no es una mente agitada, sino una mente que puede amplificarse. En cualquier caso, todo lo que constituye su experiencia es una expresión de la gran mente. Tratemos ahora de dar una explicación fisiológica de la mente unificada, la gran mente de Suzuki. Sugerimos que un cambio en el nivel neurosintérgico de funcionamiento de un cerebro particular supone la alteración correspondiente de las características energéticas del campo neuronal creado por este cerebro, y que un aumento en el nivel de funcionamiento neurosintérgico de un cerebro humano supone una alteración en su campo neuronal que puede alterar sus características energéticas y hacer que se aproximen a la que se observan en un espacio de alta sintergia. Por tanto, la posibilidad de interacción congruente entre un espacio de alta sintergia y un cerebro aumentan como resultado de la elevación del nivel de funcionamiento neurosintérgico de ese cerebro. Un cerebro se unifica cuando un cerebro alcanza su nivel más elevado de funcionamiento neurosintérgico. Su campo neuronal interactúa de forma simultánea con la gama de espacios de alta sintergia y por tanto con información coherente concentrada de inmensas regiones del universo. Puesto que la experiencia es la interacción entre el campo neuronal y la organización sintérgica del espacio,
la experiencia del observador será la de un todo unificado. Las características físicas de la interacción entre los campos neuronales y la organización sintérgica del espacio son totalmente desconocidas. Hemos acumulado datos en lo que se refiere al proceso de la comunicación humana que pueden ayudar a comprender este problema. Decidimos estudiar la comunicación humana porque permite observar un pequeño patrón de la interacción entre los campos y se puede medir algunas de sus manifestaciones. Consideramos que cuando dos o más seres humanos se comunican, sus campos neuronales interactúan. Es más, pensamos que cuando la comunicación alcanza un nivel de empatía, en el que sentimientos, pensamientos, emociones y otros fenómenos psicológicos son compartidos sin el uso de la palabra, a este tipo de comunicación la llamamos directa. La semejanza entre los campos neuronales que interactúan alcanzan una identidad y se hace una. Teníamos la esperanza de que algunas medidas electroencefalográficas registradas durante la comunicación directa exhibieran cambios en relación a las interacciones de los campos neuronales implicados en la misma. Para comprobar esta hipótesis, pedimos a parejas de sujetos adultos que se sentaran cómodamente dentro de una jaula Faraday insonorizada. A los sujetos se les dijo que permanecieran tranquilos, en un estado de casi oscuridad, en silencio, con los ojos cerrados y separados entre sí por una distancia de unos 50 centímetros. Registramos la actividad electroencefalográfica de los dos hemisferios de ambos sujetos utilizando derivaciones bipolares fronto-occipitales. Después amplificamos la señal de la actividad electroencefalográfica y la digitalizamos mediante el uso de un convertidor analógico digital. Luego la analizamos empleando un ordenador PDP-1140. Digitalizamos la actividad electroencefalográfica de cada hemisferio para tener un único dato cada 4 milisegundos, cada 256 milisegundos después de cada 64 datos. Hicimos un análisis de correlación empleando la ecuación de Pearson. Hicimos aproximadamente 320 correlaciones por cada 80 segundos de actividad electroencefalográfica. Presentamos las correlaciones gráficamente de modo que era posible obtener patrones de correlaciones interhemisféricas de cada uno de los sujetos durante cada una de las sesiones de 15 minutos de duración media. Tras un periodo inicial de control, se enseñó a los sujetos a que se comunicaran entre ellos dentro de la caja de Faraday, tomando conciencia de la presencia del otro y señalando cuando sentían que eso había sucedido. Algunos sujetos informaron de que esos sentimientos de presencia implicaban sensaciones físicas y otros afirmaron que habían activado imágenes y pensamientos en sus vecinos. Nuestros resultados mostraron que la comunicación humana estaba directamente relacionada con la correlación de las coherencias interhemisféricas individuales recogidas de los sujetos en comunicación. Cuando dos sujetos entraban en comunicación directa, sus patrones de correlación interhemisférica sufren una modificación y se hacen similares. En términos sintérgicos, esto quiere decir que un campo neuronal de alta coherencia, alta sintergia, puede cambiar la organización de otro campo neuronal, incrementando de esta forma su coherencia. Esos cambios posiblemente afectan a la estructura del continuo espacio-tiempo, de forma que aumenta su sintergia. Esto podría explicar cómo una persona que medita puede afectar el estado mental de otros sujetos. En un experimento reciente llevado a cabo con la ayuda de Manuel
de la Flor y María Esther Sánchez Arellano, descubrimos que tras un periodo inicial de interacción en una cámara, podíamos separar a los sujetos e instalarlos en dos jaulas de Faraday independientes y totalmente aisladas, y seguían manteniendo comunicación directa y siendo semejantes sus actividades electroencefalográficas. Es más, cuando en las dos cámaras separadas se estimulaba a uno de los sujetos para que provocara potenciales, el otro sujeto, que no había recibido estímulo alguno y no sabía que a su compañero se le estaba presentando un estímulo, desarrollaba lo que llamamos un potencial transferido, muy similar al que aparecía en el primer sujeto. Hasta ahora hemos estudiado 5 parejas de sujetos y todos ellos han mostrado potenciales transferidos. En un estudio análogo demostramos que un cambio en la coherencia cerebral estaba relacionado con variaciones en el peso de los objetos. Realizamos los experimentos en una habitación insonorizada, protegida electromagnéticamente, que tenía en su interior una cámara más pequeña situada sobre goma espuma para filtrar y dispersar las vibraciones mecánicas. Los experimentos se realizaron por la noche para evitar ruidos e interferencias de otro tipo. Colocamos 3 cajas, una dentro de la otra, del siguiente modo visto de fuera adentro: una caja metálica, una jaula de Faraday y una caja de madera de paredes dobles con fibra de vidrio entre ellas. La caja metálica estaba apoyada sobre goma espuma y la caja de madera estaba colgada dentro de las otras 2 para que no hubiera contacto con la pared. Dentro de la tercera caja se colgó una pieza metálica de 0,1 gramos de un transductor fotoeléctrico, fijado a una barra metálica colocada sobre arena antivibracional, y su información se registró en un polígrafo Gras situado en otra habitación. 9 sujetos de edades comprendidas entre 20 y 32 años se sentaron en una silla a 1 metro de distancia de la caja metálica situada en el interior de la cámara. Se emplearon electrodos bipolares para registrar la actividad electroencefalográfica frontal de ambos hemisferios, que también fue recogida en el polígrafo de Gras. Empleamos asimismo una señal sonora como retroalimentación para que el sujeto supiera que se había experimentado algún cambio en la información que daba el transductor. Tomamos muchas precauciones para enviar la señal sonora de retroalimentación tan solo cuando había una gran seguridad de que los cambios registrados en el transductor no se debían a vibraciones mecánicas del edificio. También se hicieron registros de periodos de control en los que no había nadie dentro de la cámara insonorizada, para así observar las fluctuaciones normales de la actividad del transductor y establecer una actividad basal. Llevamos a cabo un total de 28 sesiones con los 9 sujetos durante un periodo de varios meses, y los registros se analizaron al final de este tiempo. Cada sesión estaba dividida en 2 partes: parte de control, en que se detectaban cambios en la salida del transductor, y parte experimental, en que el transductor informaba de cambios apreciables. Se eligieron entre 4 y 7 secuencias al azar durante ambos periodos para su análisis. Se hicieron 5 mediciones de porciones seleccionadas de los registros: FT, frecuencia de la señal del transductor; BT, voltaje de la señal; FD, frecuencia del registro electroencefalográfico frontal derecho; FI, frecuencia del registro electroencefalográfico frontal izquierdo; y C,
Coherencia entre los registros electroencefalográficos frontales derecho e izquierdo. La coherencia se graduó en una escala de 10 a 0. 10 representaba morfología, frecuencia y voltaje idénticos en ambos registros frontales, y 0 significaba una ausencia total de semejanza. Siempre que había un cambio significativo en la salida del transductor, se presentaba una señal sonora del sujeto, al que se había leccionado para que empleara cualquiera de sus posibilidades con el fin de mantener el sonido, excepto vocalizaciones, movimientos o vibraciones mecánicas. Cada sujeto participaba en un conjunto de sesiones, con el objetivo de explorar diferentes técnicas. Pero finalmente solo uno de los sujetos fue capaz de aprender a controlar el peso del objeto metálico. Al final de cada sesión, los sujetos anotaban sus experiencias y trataban de identificar las que guardaban relación con la retroalimentación sonora.